Llegan las opiniones cruzadas al mediodía en RCN Radio. Y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar a la doctora Sofi Casas, columnista de opinión, dirigente del Centro Democrático en los Estados Unidos. Doctora Casas, gracias por acompañarnos, un placer saludarla. Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial para ti, para toda tu audiencia y un saludo también para el señor Luna. Y también está con nosotros el doctor David Luna, exministro, director del Centro de Pensamiento al Centro. Doctor Luna, gracias por acompañarnos, un placer siempre tenerlo aquí al mediodía. Alejandro, muy buenas tardes para usted, para los oyentes, también para la doctora Sofía y para todos quienes siguen este gran programa. Bueno, quiero preguntarles, ya han escuchado ustedes hace algunos instantes el informe de Javier Yules, pero esta minga que a esta hora se está dirigiendo hacia la Plaza de Bolívar, que va a participar en diferentes actividades esta semana y que se sumará a la protesta el próximo miércoles, pues plantea un reto. Y tiene que ver con la posibilidad de un estallido social o una protesta social de grandes proporciones. ¿Cómo evitar una circunstancia como esta, un estallido social de grandes proporciones, especialmente en Bogotá? Doctora Sofi Casas. Pues Alejandro, yo más que un estallido social, yo lo llamo más como una minga política. En las situaciones que hemos venido analizando, lo que yo he venido leyendo en el transcurso, lo que se ha venido transcurriendo con lo de la minga. Ellos no están hablando prácticamente de que no quieren más recursos y tampoco más tierras, sino que están hablando de que ellos quieren reunirse personalmente con el presidente, y es para cuestionarle lo de los asesinatos a los indígenas y asesinatos a líderes sociales como tal. Pero entonces el gobierno nacional les envía 7 ministros, una decena de viceministros y líderes regionales y dicen que no, que el gobierno no les cumplió, y entonces ellos arrancan hacia Bogotá. El gobierno está haciendo todo lo posible para reunirse o para entablar una conversación, pero eso va más allá de una situación que es un movimiento político. Entonces el fin de la minga, a lo que yo he venido entendiendo, es enjuiciar al presidente bajo sus normas por el asesinato, como vuelvo y digo, el de los indígenas y de los asesinatos de los líderes sociales, que conllevan más que todo por el problema de orden público que hay en los cerca de sus resguardos, en el sentido de la coca, por los grupos al márgenes de la ley que se están debatiendo los territorios. Doctor David Luna, ¿comparte el análisis de la doctora Casas? Alejandro, usted pregunta cómo evitar no solamente las dificultades sociales, sino las protestas, etcétera. Yo creo que la palabra ideal es el diálogo. En Bogotá, en el Cauca o en cualquiera de los departamentos. Los indígenas, claro que son una comunidad activa, no en este gobierno, sino en todos. Han manifestado en muchas ocasiones estar en acuerdo o estar en desacuerdo con las políticas de los diferentes gobiernos, y en este caso están expresando preocupaciones que creo que son legítimas. También ha sido legítimo la respuesta del gobierno nacional de establecer unos interlocutores para poder conversar y resolver las preocupaciones. Ellos han tomado la determinación de venir a Bogotá, tienen todo su derecho en hacerlo. Obviamente deberán cumplir con las reglas y los protocolos en materia de bioseguridad, pero ojalá tengan la posibilidad, tanto ellos como el señor presidente de la República, de sentarse a conversar. Yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande para entender la diversidad y sobre todo para entender que somos un país de territorios. Los problemas que vive el Cauca son muy distintos a los problemas que vive Antioquia o que vive el Guainía o que vive el Guaviare, y por eso están expresando unas situaciones que seguramente a partir del diálogo podrán llegar a feliz término. Doctor Luna, entonces la única manera que usted cree para desactivar esto es que el presidente Duque se siente, porque esto parece más un pulso también político, ¿o no? Es que el grave error es eso, plantearlo como un pulso político. Este no debe ser un tema de ganadores y de perdedores, este debe ser un tema de sociedad.
Este no puede seguir siendo un tema político, más allá de que los intereses políticos son legítimos y cada cual puede comenzar a hacer campaña como mejor le parezca. Unos han propuesto referendos para acabar la JEP, otros han propuesto referendos para establecer la revocatoria presidencial. Eso es legítimo, que cada cual lo haga bajo sus sombrillas partidistas. Lo que me parece pero doctor Luna, doctor Luna, qué pena, pero en estos momentos no estamos... Doctora Casas, ya le doy la palabra. Doctor Luna, termine usted la exposición y ya le doy la palabra a la doctora Sofía Casas. Doctor Luna. Gracias, es que hasta donde entendí, este programa pretende oír y hablar, que yo creo que es parte del respeto y de la construcción colectiva que tanta falta le hace a este país. Termino simplemente diciendo, es muy importante tener la posibilidad de, en este caso en particular, no solamente sentarse a la mesa, sino poder determinar cuáles son los acuerdos que se requieren resolver para que los problemas en los diferentes departamentos del país, en este caso en el Cauca, puedan salir adelante. Doctora Sofía. Sí, aquí estoy. Sí, doctora Sofía Casas, tiene la palabra. Alejandro, el doctor Luna, yo no quise interrumpirlo para irme en contra de lo que usted está diciendo. Yo comparto muchas cosas de las que usted está diciendo y estoy de acuerdo, pero en una cosa que no estoy de acuerdo es que el presidente no debe sentarse a negociar así a las patadas como lo están tratando de manejar ellos, con la presión diciendo de que si la minga no va, si el presidente no va a la minga va al presidente. Entonces no se trata con amenazas de llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con usted, doctor Luna, de que se deben de sentar. Sí, pero ¿cuál es el fin de sentarse a negociar? Si las cosas están claras, ellos no están pidiendo territorio, no están pidiendo más dinero, simplemente es una presión política que se va a unir para la protesta social que va a haber en el 21 de octubre. Entonces esto es más un juego político que otra cosa. En estos momentos no estamos en campaña, la campaña eso va a empezar el próximo año y si acaso. Entonces esto es más un movimiento político, vuelvo y lo digo, entre unos y otros, y están utilizando a los indígenas para poder llegar a la desestabilización de un gobierno que fue elegido democráticamente por 10.6 millones de colombianos. Entonces aquí estamos jugando. ¿Pero usted cree, doctora Casas, que se dejen instrumentalizar los indígenas? Pues yo lo veo más como, si analizamos la parte del CRIC, el CRIC prácticamente recibe más de la mitad de los dineros que se le entregan a los indígenas, son 823.000 millones de pesos que se le entregaron en la minga del 2019, de los cuales 700.000 millones los maneja el CRIC. Los manejan, y el CRIC, ¿qué es? Es un movimiento indígena que está atado con la extrema izquierda colombiana. ¿Y quiénes están detrás? Pues si vemos y analizamos quiénes están detrás, pues Gustavo Petro siempre relaja y siempre aparece en escena. Entonces no podemos manejar una situación indígena como una situación política. Entonces llegar a la desestabilización de un gobierno tampoco se puede manejar por medio de los indígenas. Doctor Luna, ¿está de acuerdo con esa lectura de la doctora Casas? No, por supuesto que no. Yo creo que los indígenas tienen vida propia, pensamiento propio y capacidad propia. Y ellos tienen todo el derecho, como lo establece la Constitución, de poder expresar cuáles son sus preocupaciones. Creo que los asesinatos en el Cauca son preocupantes y merecen respuesta. Creo que, lo digo y lo repito, el gobierno ha hecho la tarea muy juiciosamente de mandar una comisión al Cauca que no llegó lamentablemente a un acuerdo, y los indígenas tienen también su derecho de movilizarse hacia Bogotá o hacia la ciudad que corresponda con el ánimo de poder conversar con el señor presidente o con quienes ellos definan, porque es que la esencia de los servidores públicos es responderle a todos los habitantes de un país, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro. Y en este caso creo que es muy importante y oportuno tratar de avanzar en entender cuáles son esas preocupaciones, ver de qué manera se resuelven y que podamos regresar a la normalidad. 12 del día, 48 minutos. Doctora Sofía Casas, gracias por acompañarnos en las Opiniones Cruzadas. Un gusto siempre tenerla aquí. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un cordial saludo para ti y para el doctor Luna. Doctor David Luna, gracias también como siempre por acompañarnos. Un placer. Buena tarde. Alejandro, muchas gracias a usted, a la doctora Sofía y por supuesto a todos sus oyentes. 12 del día, 40.